Uno de los errores más frecuentes es relacionado al enlace URL. Si analizamos la siguiente lista de referencias, observamos que la segunda referencia ha sido recuperada de un repositorio académico. Sin embargo, la referencia número 3, ustedes pueden observar que la ruta de descarga corresponde al disco C de nuestra computadora, exactamente aquí en la carpeta de descargas. Quiere decir que nuestro asesor o cuando la tesis sea publicada, los usuarios que estén interesados quieran ingresar a este enlace, nunca van a poder acceder. ¿Y cómo es que se da este caso? Generalmente cuando el tesista encuentra un enlace en PDF, le da clic y se realiza de forma automática la descarga. Entonces de manera inconsciente él abre este archivo y copia este enlace, el cual lo va a poder adjuntar a su lista de referencias. Realizar este procedimiento es inequívoco. Entonces lo que tiene que hacer el tesista es analizar de qué plataforma es que se está descargando este documento. Hay algunos repositorios o bases de datos cuyos documentos en PDF cuando lo encontramos en Google se realiza la descarga automáticamente. Ahora veamos que este documento se encuentra en la base de datos llamada Dialnet. Entonces lo que voy a hacer en una pestaña aparte, ingresaré directamente a la plataforma de Dialnet aquí en esta opción. Ahora lo que corresponde es copiar el título de este documento. Lo vamos a pegar aquí en buscar documentos. Aquí aparece, es la primera opción. Ahora accederemos a una ficha catalográfica. Si le doy clic a este enlace, automáticamente se hace la descarga. Quiere decir que este enlace URL es el que debo de colocar en mis referencias bibliográficas, en reemplazo del anterior. Entonces quedará de esta forma. Así que amigos, tener bastante cuidado y tomar en cuenta este consejo. Otro error muy frecuente es colocar tanto el nombre con el apellido en la cita. Por ejemplo, vamos a observar aquí, tenemos la cita del autor Lozano, donde se está colocando además la inicial del nombre. Hay que tener en cuenta que la inicial del nombre solamente se coloca en las referencias bibliográficas. Por lo tanto, la cita debe ser de esta forma. El apellido del autor seguido del año de publicación. De la misma manera ocurre en la cita posterior. Tenemos aquí una cita larga y se está colocando el nombre completo junto al apellido. Ernesto Cano. Ya no es necesario colocar el nombre. Solamente colocaremos el apellido seguido del año de publicación. Así que, estimados amigos, tener en cuenta no colocar ni el nombre ni la inicial del nombre en la redacción de nuestras citas. Como un tercer tipo de error tenemos el justificar el texto. Ahora, de acuerdo a las normas APA séptima edición, el texto debe ir alineado a la izquierda, porque de esa manera mencionan que se realiza una mejor lectura. Sin embargo, este tipo de cambios han generado muchas críticas que vamos a escuchar por parte de los tesistas o de los asesores, porque no se sienten a gusto por la forma en que el documento de tesis se aplican esos cambios, mencionando que se ve de forma desordenada, que no es estético, que no se entiende, entre otros tipos de comentarios. Sin embargo, la Asociación Americana de Psicología, es decir, el APA, menciona que el texto alineado a la izquierda es mucho más fácil de leer, porque hay una conexión visual con los elementos cuando se encuentran al borde izquierdo. En mi caso particular, también no me parece muy relevante este punto, sin embargo, el texto alineándolo a la izquierda de la forma correcta se vería de esta manera. Es así como debemos empezar a presentar los trabajos de investigación. Otro error muy frecuente es colocar el apellido del autor en mayúscula. Únicamente la primera letra del apellido del autor debe de ir en mayúscula, es decir, de esta manera. También debemos de contrastarlo con la referencia bibliográfica. Por ejemplo, aquí también sigue figurando todo el apellido en mayúscula. Incluso el tesista ha colocado el título de la fuente todo en mayúscula.
Y a veces el pretexto es porque en el recurso original todas sus letras están en mayúscula, entonces también lo copian de esa forma. O al momento de utilizar algún gestor bibliográfico, cuando se realiza la extracción de los metadatos, se recupera todo en mayúscula. Entonces nosotros tenemos que realizar la corrección de forma manual. De esta manera tiene que quedar tanto la referencia como en la cita. Otro tipo de error frecuente es colocar a las citas textuales largas o con más de 40 palabras entre comillas. Por ejemplo, tenemos aquí esta cita que tiene un total de 41 palabras. Por lo tanto, no debería de tener comilla, debería ir de esta manera. Pero además de eso, las citas textuales largas deben de ir en un párrafo aparte y deben de tener sangría. Por ejemplo, tiene que ir de esta manera. Aquí le colocamos 2 puntos y ya tenemos nuestra cita larga. Es un error muy frecuente que no se realice el conteo de palabras para de esa manera determinar si una cita textual es corta o en todo caso es larga. Y de acuerdo a la estructura se le va a considerar el formato debido. Ahora, aprovechando este ejemplo, en el caso de las citas textuales largas, el punto final debe de ir aquí. No puede ir afuera de los datos de la cita. Eso también menciona e indica el formato APA séptima edición. Así que amigos, hay que tomar en cuenta todos estos pequeños detalles. Otro error muy frecuente es colocar en la lista de referencias aquellas fuentes que no he citado. Por ejemplo, estas 4 fuentes finales sí los encuentro citados dentro de este trabajo. A diferencia de la primera referencia, no encuentro ninguna cita dentro del documento. Entonces, es bueno que el tesista tenga en claro que si no va a citar un documento, no puede colocarlo en sus referencias bibliográficas. Por más que el tesista solamente haya realizado una lectura de ese documento para tener un conocimiento previo, pero si no lo va a citar, ya sea de forma textual o de forma parafraseada, no puede colocarlo en la lista final de sus referencias. Y esto se da también a la inversa. No puedo colocar la cita de un documento y no referenciarlo en la parte final. Otro detalle muy puntual. Por ejemplo, algunos usuarios citan a un autor institucional. En este caso concreto mencionaremos al Ministerio de Educación. Y en las referencias colocan Ministerio de Educación, el nombre completo de la institución. Sin embargo, en la cita solamente están considerando la inicial del nombre. Esto es válido siempre y cuando en la primera cita se coloque el nombre completo de la institución y entre paréntesis se hace mención de la abreviatura del nombre de la institución. En este caso sería Minedu. Para que a partir de una segunda cita a más, solamente se coloca la abreviatura Minedu. Pero si en todas las citas, sea de la primera a la última, se coloca solo la abreviatura Minedu y en las referencias se coloca el nombre completo de la institución, no es válido, porque vamos a generar confusión tanto en el revisor como en el usuario final que vaya a acceder a nuestra tesis. En ese sentido, los nombres de las instituciones deben de ir debidamente normalizados. Así que, estimados amigos, tener en cuenta ese detalle muy importante. Otra observación que se toma en cuenta al momento de realizar la tesis es que muchas veces se cita al mismo autor varias veces. A continuación vemos los siguientes ejemplos. Tenemos aquí un párrafo donde se cita al autor Cortina, se hace una cita textual corta y se extrae de la página 12. En el párrafo siguiente se vuelve a citar al mismo autor Cortina y finaliza ese párrafo haciendo una cita parentética citando nuevamente al autor Cortina. Aquí vemos un claro ejemplo de abuso en el exceso de citas a una sola fuente. Si bien es cierto cuando realizamos un trabajo de investigación, es primordial citar una variedad de fuentes. No solamente podemos centrarnos en un solo recurso.
porque nuestra investigación sería de calidad cuando comparamos diversos enfoques, diversas opiniones que tienen los autores sobre un determinado tema. No solo eso, además del exceso de cita, observamos que no hay ningún comentario al momento de redactar las citas. Es como si estuviésemos haciendo un collage, porque la estructura de una cita es frase introductoria, la cita textual, la procedencia y el comentario, el cual debe ser propio de cada cita, y de esa manera debe incluirse perfectamente en la redacción del texto y que además pueda justificar la inclusión de la misma. Finalmente, en la parte de las referencias es bueno tomar en cuenta los siguientes detalles. Al momento de elaborar nuestra lista, debemos de cerciorarnos de que estos recursos estén ordenados de forma alfabética. Aquí es un claro ejemplo de que los recursos no se encuentran ordenados y para ello tenemos que hacer las correcciones que sean necesarias, de acuerdo a lo que se establece en el Manual APA 7ª edición. Bueno amigos, espero que este video acerca de errores frecuentes en la utilización del formato APA 7ª edición les sea de mucha utilidad a cada uno de ustedes. No se olviden compartir este tutorial y ya nos estaremos viendo en un próximo video.